Raíssa lo miró fijamente, como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué dijiste? Esta vez lo repitió con más claridad. Dije, ya es suficiente. Macha tiene derecho a vivir su propia vida. Ella tenía planes para hoy. No le advertí. Es mi culpa, Raíssa Palit, enfadada. Para ella no se trataba solo de una contradicción. Fue una traición. Su hijo, su propio hijo, acababa de defender a su esposa en su contra. Ese gesto era impensable, insoportable. Se levantó, declaró que no volvería a poner un pie allí mientras Macha no se disculpara, agarró su bolso, ordenó a su marido que se marcharan y salió del apartamento en una tormenta de rencor. Cuando la puerta se cerró de golpe, cayó un silencio brutal. Sobre la mesa, las brochetas se enfriaban junto al pastel intacto. Y Artyom se quedó, solo, sentado en medio de ese caos, con una mezcla de alivio y culpa. Acababa de decirle que no a su madre por primera vez en su vida. Pero ya sabía que ese no lo cambiaría todo. Mientras tanto, Macha vivía una de las noches más tranquilas que había tenido en mucho tiempo. Junto a Larisa, asistía a una conferencia sobre la cultura japonesa, tomaba notas, miraba grabados y, por fin, respiraba lejos de la presión constante. Entre libros, té de espino amarillo y conversaciones sobre haikus, recuperaba algo que casi había perdido. Ella misma, no la nuera, no la esposa práctica, no la que debe sonreír y aguantar, solo Macha. Una mujer que sueña con escribir, una mujer que quiere ver el mundo, una mujer que merece algo mejor que una vida así. Había dejado de pedir permiso para existir. Cuando regresó esa noche, alrededor de las 10, encontró a Artyom solo, sentado en la mesa de la cocina, frente a esa comida que no había servido para nada. Parecía agotado. Ella comprendió de inmediato que algo había pasado. Él le contó todo, los reproches, los gritos, las órdenes y sobre todo la frase que había pronunciado. Le dije que se detuviera. Macha permaneció en silencio un momento, luego preguntó con calma. ¿Y ahora? Artyom la miró. Sinceramente destrozado por la toma de conciencia, le confesó que se había equivocado, que debería haberle avisado, que debería haberla protegido desde hacía mucho tiempo, que había dejado que su madre se metiera en su relación como si fuera algo normal, que no se daba cuenta de todo lo que ella soportaba. Y por primera vez no buscaba ni excusas ni justificaciones. Esta vez, Masha le creyó. No completamente, no todavía, pero por fin escuchó algo. Algo que llevaba meses esperando, una responsabilidad asumida. Entonces le dijo la verdad, toda la verdad. Que lo amaba, sí, pero que ya no podía vivir como si su lugar en esa casa dependiera de la aprobación de su madre. Que no quería pasar su vida siendo comparada, corregida, juzgada. Que tenía sus propios sueños, sus propios proyectos, su propia dignidad, y que si él quería construir una verdadera familia con ella, entonces debía elegir ser su esposo, no el hijo obediente de una mujer incapaz de soltar el control. Esa noche algo se reparó entre ellos. No todo, pero lo esencial. Pasaron los días, luego las semanas. Raíssa Ivanovna esperó unas disculpas que nunca llegaron. Llamó a la familia, contó su versión de los hechos, se presentó como una víctima y acusó a Masha de robarle a su hijo. Pero, por primera vez, Artyom no se rindió. Cuando finalmente ella lo llamó, furiosa y exigiendo una disculpa, él le respondió con una calma que ella no le había visto en ningún momento. Él amaba a su esposa, había elegido a su familia, y si ella quería formar parte de su vida, tendría que respetar eso. Macha. Nada de gritos, ni insultos, ni humillaciones. Raíssa se quedó sin palabras. Ella, que había gobernado durante tantos años, ya no reconocía a su propio hijo. Y mientras ella se encerraba en su orgullo, algo hermoso volvía a cobrar vida en el pequeño apartamento de Tula. Macha se inscribió en clases de japonés. Su cuaderno se llenó de ideogramas torpes, de palabras nuevas, de fragmentos de poemas. Ella volvió a escribir. Artyom, por su parte, se formó seriamente en el emprendimiento. Por las noches cenaban juntos, hablaban, reían, incluso a veces sobre aquello que tanto les había herido.
Compraban nuevas pequeñas lechuzas en los mercados. En los mercadillos ya no imaginaban el futuro, no como un decorado borroso, sino como algo que realmente construirían juntos, lejos de las imposiciones, lejos de los roles impuestos. Luego, una noche, Artyom volvió a casa más temprano de lo habitual. Macha estaba sentada a la mesa, rodeada de libros japoneses, con el pelo recogido a toda prisa. Le entregó un sobre y le pidió que cerrara los ojos. Dentro había 2 entradas. Destino Tokio. Salida en abril en la época de floración de los cerezos. En el papel había escrito unas pocas palabras sencillas. Gracias por ser como eres. Gracias por no rendirte. Te amo. Macha rompió a llorar. Sin tristeza, alivio, gratitud, felicidad, finalmente respirando. Porque este viaje no fue solo un viaje, era la prueba de que habían elegido su vida, su verdadera vida. No la que dicta el miedo, los hábitos, la culpa, sino la que construimos nosotros. Cuando por fin uno se atreve a poner límites, a decir no a lo que destruye y sí a lo que salva, Raisa Ivanovna, por su parte, nunca llegó realmente a disculparse. Durante algún tiempo siguió repitiendo que Masha le había quitado a su hijo. Pero en el fondo eso no era cierto. Masha no le había quitado nada. Simplemente se había negado a dejarse aplastar. Y Artyom, por primera vez, había comprendido que crecer no es solo trabajar, pagar las facturas o llevar un anillo de casado. Crecer es, a veces, tener el valor de decirle a la persona que te crió: te quiero, pero ya no diriges mi vida. Y quizás sea eso, en el fondo, el verdadero punto de inflexión de esta historia. No fue la discusión, ni la puerta que se cerró de golpe, ni siquiera la partida de Macha ese día. El verdadero punto de inflexión es el momento en que 2 personas comprenden que una pareja no sobrevive gracias al silencio, pero gracias al respeto, gracias a los límites, gracias al valor de elegirse el uno al otro, incluso cuando eso desagrada a quienes creen tener todos los derechos. En su cocina, modesta, entre un diccionario japonés, algunas figuritas de búho y proyectos garabateados en hojas sueltas, Macha y Artyom por fin empezaron a vivir como siempre lo habían soñado. Libres, imperfectos, pero juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, Masha pensó que ya no estaba sobreviviendo en la vida de otra persona. Por fin estaba viviendo la suya propia.